Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos Buenos a días. nuestra segunda sesión acá del BB100. Lamentablemente en este momento no estoy en mi casa porque tengo problemas, no tengo internet en la casa, se murió anoche. Si estoy en casa de unos familiares, lamentablemente el ruido de la lluvia se escucha bastante fuerte. Así que desconozco la calidad de la conexión de internet que hay por acá. De cualquier cosa, por favor, me avisan. Vamos a tener un bloque de 40 minutos. Corriendo. Después un descanso de 10 y después un segundo bloque de 40 minutos. Como todavía no han llegado a todos, ha llegado a menos de la mitad, lo que voy a hacer es que tengo que dar un par de avisos importantes, pero los voy a dar durante el descanso, durante el break de 10 minutos que vamos a tener en la mitad, para que la mayor cantidad de gente lo alcance a escuchar. Bien, estamos grabando, así que continuamos. La clase de hoy día se trata de la toxina de Coley, que es una cosa muy antigua, tiene más de 100 años, y que a su vez es un redescubrimiento de conocimientos casi ancestrales que teníamos nosotros como sociedad, como seres humanos para el tratamiento del cáncer. Una forma de inmunoterapia primitiva. Y que ahora, en los últimos años, se está resurgiendo nuevamente. Entonces es una cosa que es un poco cíclica y que estoy seguro que la mayoría de ustedes jamás vayan a escuchar hablar, porque lamentablemente así son las cosas a veces en ciencia. Entonces, esto es un redescubrimiento en el fondo, y les voy a hacer la historia corta. Esto, la persona a la cual vamos a hablar ahora era el doctor William Coley, que era un médico joven, y que él trabajaba en el hospital Memorial Hospital en Nueva York. Y esto ocurrió en el año 1890, o sea, hace 130 años atrás. Estamos hablando de una época en la cual, piense usted lo primitiva que era la medicina en aquella época. No existía ninguna droga específica para nada. Recién habían aparecido los primeros anestésicos, con suerte. Estábamos hablando de cloroformo o de éter para poder operar sin que la persona se muriera del dolor. Pero después de eso no había absolutamente nada. No había tratamiento antiinflamatorio, no había antibiótico, no había nada de nada, ningún fármaco de ninguna especie. Los médicos tenían alguna vaga noción de la asepsis, es decir, que era importante esterilizar el material con el cual se operaba y era importante mantener las heridas limpias, pero tampoco tenía ninguna sustancia antiséptica para tratar las infecciones, ni para prevenirlas, era simplemente tratar de mantener las cosas limpias. Y eso era todo el arsenal que tenía a su disposición. Entonces, esta es una historia muy triste de una joven de 17 años que empezó a desarrollar un huevo, un tumor acá en el dorso de la mano, después de haber tenido un traumatismo leve. No fue una herida, no se infectó, era simplemente, de repente ella tuvo un pequeño golpe y se dio cuenta que tenía una protuberancia en la mano. Y este tumor, porque en el fondo era un tumor, empezó a crecer y empezó a doler, empezó a hacerse cada vez más molesto, hasta que finalmente recurrió al médico, que era el doctor Coley, en el hospital de Nueva York, y rápidamente el doctor Coley se dio cuenta que estábamos tratando con un sarcoma. El sarcoma es un cáncer que afecta fundamentalmente a los huesos y o al tejido conectivo. Y a medida que él empezó a estudiar a este paciente, se dio cuenta que este sarcoma era tremendamente agresivo y estaba avanzando muy rápidamente, por lo tanto no tuvo más remedio que amputar. Él tuvo que amputar, para tratar de salvarle la vida a la paciente, tuvo que amputarle el brazo por debajo del codo. La operación funcionó muy bien, no hubo ningún problema, no hubo complicaciones, no hubo infección ni nada, afortunadamente. Tenía buena técnica este doctor. Pero lamentablemente después de 3 semanas, la paciente empezó nuevamente con molestias, esta vez más diseminadas. Aparecieron tumores debajo de las axilas, en el hombro, y también empezó con dolores abdominales. Entonces, después de una segunda examen, se dieron cuenta de que en realidad el cáncer estaba haciendo metástasis, o sea, se había diseminado, ya había sido demasiado tarde la operación. El cáncer no estaba solamente limitado a la mano, sino que ya había colonizado otros sectores del organismo, y lamentablemente estos tumores ya estaban creciendo en todas partes. Y lamentablemente no hubo nada más que hacer, y esta paciente murió menos de 4 meses después de la primera consulta. Es decir, el cáncer avanzó en 4 meses desde que la persona se dio cuenta que tenía este cáncer hasta que falleció. Fue realmente una velocidad astronómica con la cual este cáncer se propagó en su organismo.
Ahora, con el doctor Coley era un médico joven, todavía no impresionado, todavía quedado impresionado, todavía tenía capacidad de asombro por ser joven, y quedó tan traumado por no haber podido en el fondo haber hecho nada por esta paciente, además una mujer joven, que tenía todo su día por delante. Él se dedicó a buscar en la literatura del hospital, la biblioteca del hospital, a ver si encontraba algo, algún tratamiento antiguo, algo que le sirviera, porque se dio cuenta que él no pudo hacer absolutamente nada. Entonces, cualquier cosa que le encontrara, que fuera algún tratamiento, por rústico y por primitivo que sea, era infinitamente mejor que cero, que lo que él había podido hacer. Entonces, analizando los archivos del hospital, él descubrió un caso similar. Descubrió el caso de un hombre que había sido admitido al hospital hacía años atrás, antes que fuera ni siquiera médico, y esta persona había desarrollado un sarcoma acá en la mejilla, un cáncer que le tomaba el tejido blando de la mejilla y parte del hueso acá del pómulo. Entonces este hombre también lo habían operado, pero también la intervención había sido tardía y por lo tanto el tumor siempre volvía. Lo operaban, sacaban el tejido y al par de semanas el tumor reaparecía y cada vez más grande y cada vez más agresivo. Por lo tanto, esta persona sufrió múltiples intervenciones y finalmente la última intervención ya estaba tan avanzado el cáncer que lamentablemente no pudieron sacar el tumor completo, tuvieron que sacar lo que más pudieron y como había sacado tanto tejido, la herida ya no cerraba bien. Y como la herida quedó un poco abierta, lamentablemente se infectó. Se infectó con una cepa que es muy frecuente, que todos tenemos en la piel, que es el Streptococcus pyogenes. Es un tipo de bacteria que es común en la piel y piógenes significa que produce pus cuando infecta. Y por lo tanto a esta persona se le infectó la herida, la incisión que quedó abierta después de la operación, y esta persona tuvo muchas recurrencias, o sea, la infección iba y venía y tenía fiebre, y finalmente la historia, la ficha del paciente terminaba ahí. No se sabía más, se presumía que el paciente había fallecido. Entonces el doctor Coley lo que se le decidió hacer fue él personalmente, con la última dirección conocida del paciente, lo trató de ubicar. Y finalmente tuvo suerte y encontró a este caballero posteriormente y el paciente estaba vivo y no solamente estaba vivo, estaba sano. De hecho, recogiendo la historia del paciente, como esta persona se le había infectado la herida se infectaba, supuraba, botaba pus, le daba una fiebre altísima y después, como le vaciaban la herida, le hacían tratamiento, le cambiaban las vendas, qué sé yo, la fiebre desaparecía, bajaba y después volvía. Entonces la infección era cíclica. Pero se dieron cuenta que cada vez que la infección reaparecía y le daba fiebre y se sentía pésimo, el tumor se achicaba y en cada ciclo de infección el tumor se hacía cada vez más pequeño, hasta que finalmente desapareció. Y la persona fue de alta finalmente, se curó el cáncer, la infección terminó ahí, afortunadamente para él, y se fueron a la casa y el paciente estaba vivo 20 años después, hasta que finalmente falleció, creo que 25 años después de un ataque al corazón. Es decir, entonces Coley hizo la conexión y dijo, bueno, a lo mejor lo que estaba pasando es que la infección, las bacterias que están infectando, aparte de producir la infección y fiebre y todas las cosas, a lo mejor el proceso infeccioso estaba destruyendo a las células cancerosas. Entonces quedó tan iluminado con este concepto que a él se le ocurrió la idea, que hoy en día digamos, es absolutamente imposible hacerlo, se le ocurrió, bueno, el próximo paciente que tenga con sarcoma, con un cáncer que sea intratable, que ya no hay nada que hacer, lo que voy a hacer es que voy a tomar Streptococcus pyogenes, que lo estaban cultivando ahí en el laboratorio, y se lo voy a inyectar al tumor. Eso hoy en día es absolutamente imposible de hacer. Hoy en día lo habrían secado en la cárcel, lo habrían demandado hasta las orejas, pero en aquella época, en 1890, no había comités de ética, no había juntas médicas, no existía lo de los derechos de los pacientes, nada de eso, esos conceptos no existían. En aquella época, cuando una persona estaba enferma, tenía la decisión, o me la arreglo solo y espero que esta cuestión se pase sola, o me voy a atender con un médico. Pero en aquella época, si ustedes se iban a atender con un médico, ustedes estaban entregando esa potestad que ustedes tienen de decidir el destino de su salud, se estaban entregando a manos del médico. Y el médico decidía en conciencia
¿Qué es lo que él creía que, o él, porque en aquella época casi no había médicos mujeres, en aquella época el médico decidía en conciencia lo que él creía que era mejor para su paciente, sin pasar por ninguna consulta con algún colega o qué opinaba el comité de ética, nada. Entonces Coley en aquella época hacía lo que hoy en día sería imposible o inconcebible, que un médico decía por cuenta propia que vamos a probar con este paciente, bajo la lógica que no tenía nada que perder, porque la persona está en un estado terminal, lo vamos a inyectar directamente, profundamente, en lo que más podamos en el cáncer, en el tumor, le vamos a inyectar estas bacterias que son tremendamente agresivas, para generar una infección, con la esperanza que esta infección destruya el tumor. Y efectivamente el primer paciente que él intervino con esta nueva metodología era un paciente que tenía un sarcoma, cáncer, que ya se había desparramado por la cavidad abdominal y tenía un tremendo tumor en la pelvis y en la vejiga urinaria. O sea, a esas alturas el paciente estaba en cama esperando morirse. Y bajo estas condiciones, Coley se arriesgó y le inyectó donde pudo en el abdomen, una tremenda aguja, le inyectó una solución con bacterias vivas, con Streptococcus pyogenes. Increíblemente, después de un par de semanas, el paciente estaba curado. Los tumores habían desaparecido y el caballero se fue para su casa y vivió, como dice acá, 25 años más, 26 años más libre de cáncer hasta que falleció de otra cosa, de un ataque al corazón. Se fue una cura absolutamente espectacular y validó la teoría de Coley de que efectivamente, bajo condiciones que desconocemos hasta el día de qué es lo que está pasando, una infección bacteriana puede ser curativa para un cáncer. Ahora, Coley no solamente trató a este paciente, trató muchos otros. Y los resultados que obtuvo fueron generalmente una mezcla de cosas. En algunos casos tuvo curas espectaculares. El cáncer desapareció. En otros casos, el cáncer se redujo, los tumores se achicaron, el paciente mejoró notablemente, pero se murió de una infección. Porque lo estábamos inyectando con una bacteria viva que sabemos que causa infecciones purulentas, o sea, infecciones que producen pus, o sea, una bacteria muy agresiva. Hay una foto de lo que es el Streptococcus pyogenes, como se ve, pues se forman estas cadenas como cuentas de perla, eso significa Streptococcus. El Streptococcus significa una cadena, un hilito y con perlita. Entonces, lamentablemente le estaba matando a los pacientes en algunos casos. Ahora, lo podemos rescatar considerando la ética de aquella época y lo podemos rescatar pensando que en realidad los pacientes no tenían nada que perder. Los pacientes se iban a morir igual. Pasa que en algunos casos los pacientes se sanaron completamente, en otros casos el tumor estaba respondiendo bien al tratamiento, pero lamentablemente la infección se salió de control, las bacterias colonizaron todo el organismo del paciente, escaparon del sitio de inyección, hicieron una septicemia, es una infección generalizada por todo el organismo y el paciente murió de la infección antes de lo que hubiera muerto del cáncer. Entonces la verdad es que, bueno, hay cosas buenas, pero también tenemos inconvenientes que son muy graves. Por lo tanto, como tratamiento, digamos, es complicado en el fondo jugar ruleta rusa. Mira, tengo algo que te puede curar, pero también te puede matar. ¿Qué hacemos? Ahora, la verdad es que esto no, ahora mirando para atrás, teniendo las herramientas que Coley no tenía en aquella época, sabemos que en realidad esto no es una cosa nueva. Otros médicos en la antigüedad habían descubierto la misma conexión. De hecho, digamos, el caso más antiguo que tenemos es de un médico egipcio, el médico de los faraones, Imhotep, que él digamos, el tratamiento que él prescribía para los casos de cáncer, para los tumores, era hacer un tajo y dejar que se infectara. O sea, cada vez que él podía, el tumor, él lo abría, lo cortaba, lo dejaba abierto, esperaba que se infectara, y con eso él había observado que el paciente tenía una posibilidad de cura. También se podía morir de la infección, pero dada la alternativa entre un 100% certeza de muerte o un 50%, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros tomaría el camino de tener por lo menos una posibilidad de recuperarnos. Por tanto, él había redescubierto de forma independiente una forma de tratamiento que era muy, muy antigua. Ahora bien, acá Coley, y acá está realmente el genio de Coley, acá está realmente donde él realmente fue capaz de ir más allá, de no simplemente repetir cosas que se han hecho en el pasado, sino que tuvo un ataque de genialidad. Él dijo, bueno, a lo mejor una posibilidad es que lo que está destruyendo al tumor es el proceso infeccioso.
El proceso infeccioso está matando el tumor. Las bacterias que colonizan, que infectan la misma bacteria, están matando el tumor. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, dijo, es que a lo mejor cuando yo infecto, lo que estoy creando es una respuesta de parte de mi organismo. Mi organismo siempre responde a las infecciones. ¿Cómo responde? Aumentando el flujo sanguíneo en el sitio de infección. Por eso que las heridas se ponen rojas y se inflaman. En aquella época el sistema inmune era una cosa que recién estaban haciendo algunas nociones del sistema inmune. No se sabía qué células participaban, no se sabía nada. Pero se sabía que el organismo respondía a una agresión externa mediante una cosa medio etérea y mal definida que se llama el sistema inmune, sin saber nada de él. Entonces, él postuló que en realidad lo que estaba destruyendo el cáncer no era necesariamente la infección, sino que la infección en el sitio en que ocurría la infección se producía una respuesta al organismo, una respuesta inflamatoria, un incremento en la llegada de sangre, se producía un incremento en la temperatura, fiebre, y otras cosas que él intuía que podía estar pasando, pero no tenía ninguna evidencia, pues se hacía una respuesta. Y él pensó que a lo mejor era la respuesta del sistema inmune lo que estaba matando al tumor más que la infección per se. Entonces él tuvo la genialidad de decir, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo rescatar la parte positiva del tratamiento y simultáneamente evitar la muerte del paciente por infección? Entonces dijo, bueno, muy fácil, simplemente en vez de inyectar bacterias vivas, lo que voy a hacer es que voy a inyectar bacterias muertas. Es decir, él crecía el Streptococcus pyogenes en el laboratorio, lo cultivaba, y después tomaba ese cultivo y lo destruía con calor. Hervía las bacterias, y ustedes hierven los microorganismos, los destruyen, se mueren, los destruyen. Y después tomaba estas bacterias muertas, esta sopa de bacterias muertas, estos cadáveres bacterianos, y después inyecta esa solución en el tumor. Por lo tanto, la posibilidad, ustedes no están infectando al paciente. No hay ninguna posibilidad que esas bacterias colonicen y causen una infección porque están muertas. Pero sí están todos los agentes, todas las moléculas, todos los componentes de la bacteria que están presentes que igual van a causar una respuesta inmune. Entonces, lo que él creó, después de optimizar la fórmula, lo que se llamó la toxina de Coley, es una mezcla, es un cocultivo de dos tipos de bacterias. Streptococcus pyogenes, que ya mencioné, que normalmente infecta las heridas, y Serratia marcescens, que es una bacteria de color rojizo, que normalmente infecta las quemaduras. Por algún motivo se especializan, no sabemos muy bien por qué. El estreptococo y el estafilococo infectan heridas y la serratia, entre otras bacterias, prefiere infectar tejido quemado. Y por lo tanto, como son dos bacterias muy comunes en las infecciones externas, él hizo un cultivo de estas dos bacterias, las destruyó con calor y eso fue lo que él inyectaba a sus pacientes. Y por lo tanto, el riesgo de matar al paciente era cero, pero sí generaba respuesta, generaba fiebre, generaba la respuesta que él esperaba desde el punto de vista del sistema inmune, pero el riesgo de infección y muerte por infección desaparecía, las bacterias están muertas. Todo esto se llama la toxina de Coley, o el fluido de Coley, o las toxinas de cultivo bacterial mixto. Se le conoce bajo distintos nombres, o un nombre también que es pésimo, que es la vacuna de Coley. Esto no es una vacuna. ¿Por qué no es una vacuna, jóvenes? Porque están tan de moda las vacunas. ¿Por qué esta toxina de Coley, el fluido de Coley, no es una vacuna? Y escucho su respuesta. No sé, ¿No profe, ataca me un agente parece. patógico? Más fuerte, por favor. ¿No ataca un agente patógico? ¿No? No, lamentablemente no es eso. ¿Alguien más? Bueno, lo que pasa es que las vacunas se usan para prevenir enfermedades. ¿Ya? Cuando yo te vacuno contra el COVID o contra la influenza, es para evitar que te infectes de COVID o evitar que te infectes de influenza. Eso es lo que buscamos, es el objetivo que nosotros deseamos. A veces las vacunas no son 100% eficientes y siempre hay un porcentaje de gente que se vacuna que igual se va a enfermar. Pero desde el punto de vista de la población, yo tengo una población no vacunada, probablemente el 70% se termina infectando. Si por el contrario tengo una población vacunada, menos del 10% se infecta.
por lo tanto estoy previniendo desde el punto de vista del rebaño, que está tan de moda hablar del rebaño. El efecto rebaño es que disminuye enormemente la prevalencia de la enfermedad, y estoy previniendo el desarrollo de la enfermedad. Acá no estamos vacunando a nadie porque el cáncer ya está, y la toxina de E. coli no previene el desarrollo de futuros cánceres. Lo que hace la toxina de E. coli es tratar un cáncer que ya existe, que está localizado ahí. No es un tratamiento, no previene nada. Y la verdad es que a partir de ese momento, la toxina de E. coli fue, digo, él lo publicó, este tratamiento, libre de patente, libre de royalties, de nada, por amor a la humanidad. Él publicó su tratamiento y se volvió el tratamiento de facto estándar para el cáncer. Y se ocupó con mucho éxito, no solamente en Nueva York, en el Hospital Memorial, sino que en muchas partes del mundo. Y cuando se trabajaba adecuadamente, con cuidado, es extremadamente seguro también, porque como si no hay bacterias vivas, no hay ninguna posibilidad de que haya una infección. Por lo tanto, tenía todos los beneficios del tratamiento por infección, pero ninguno de los no tenía el problema más grave, que el paciente se muriera después de la infección. Entonces, resultó ser un tratamiento muy exitoso. Ahora la pregunta es, ¿por qué ustedes? ¿Por qué nosotros hoy en día? Estoy seguro que nunca, ninguno de ustedes iba a hablar de la toxina de E. coli antes. ¿Alguno de ustedes sabía de esto? ¿Había escuchado alguna de este tratamiento? Probablemente ninguno de ustedes. Yo tampoco, hasta que me enteré de esto, tampoco lo había escuchado, nunca lo había escuchado en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que pasó un tratamiento tan maravilloso a una cosa que es absolutamente desconocida el día de hoy? ¿Ya? Entonces, hay varios problemas acá, hay varios problemas. Se descubrió dentro de lo bueno que en realidad tampoco era indispensable aplicar la toxina E. coli directamente sobre el tumor. No era necesario. Se descubrió que ustedes le podían aplicar la toxina E. coli prácticamente en cualquier parte del paciente. Daba lo mismo donde se la pusieran. La respuesta inmune, si la respuesta inmune era intensa, podía funcionar igual. Ahora, si la respuesta inmune era débil, tenía que aplicar más dosis, más y ir probando distintos puntos del paciente con dosis cada vez mayores hasta que el paciente dé una respuesta inmune potente, generalizada, con una fiebre elevada. Ahí, cuando ocurrían esas condiciones, entonces había una buena probabilidad de que el tratamiento funcionara. ¿Ya? Y durante la carrera de cole y muchos de médicos que ocupaban esta terapia, decenas de miles de pacientes fueron tratados exitosamente con esta forma de terapia. Ahora, hasta el día de su muerte, el año 1936, la toxina de coli era el tratamiento estándar para ciertos tipos de cáncer. Estaban todos los tratados oncológicos, el tratamiento con la toxina de coli está en primera línea. Y Cole es una persona famosa. De hecho, en algún momento el Memorial Hospital de Nueva York, después de la Segunda Guerra Mundial, se transformó en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Se cambió de nombre porque gracias al aporte de Cole, el Memorial Hospital se transformó en realidad en un hospital, en una clínica, un buen hospital dedicada exclusivamente al tratamiento de cáncer, gracias al impulso que Cole dio con su toxina. De hecho, les cuento, no tienen por qué saberlo, pero yo hice mi doctorado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ya tiene programas de graduado y todo lo demás. Entonces yo doy fe que el busto, la estatuita del doctor Cole está ahí en el pasillo de la entrada del Sloan Kettering. Un poco perdido en la esquina, un poco tapado con tierra, pero está ahí todavía. O sea, todavía se reconoce su aporte. Y algo pasó a tener un tratamiento que era tan exitoso hasta finales de la década de los 30, en el siglo pasado, y después de la Segunda Guerra Mundial desapareció. Se hizo humo. Nunca más se mencionó, se olvidó. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, hay problemas. La toxina de Cole, el tratamiento tiene algunos problemas que son innatos, ¿ya? Y vamos a discutir algunos de ellos. El primero que nada tiene que ver con política y ética médica. El problema está en que el tratamiento con la toxina de Cole, hasta el día de hoy día sabemos mucho más sobre el sistema inmune y tenemos algunas ideas de cómo esto está funcionando, pero todavía hay muchas incógnitas. En general, los médicos son muy reacios a hacer un tratamiento
sin saber qué es lo que está ocurriendo. Es decir, un médico, algo que sea extremadamente honesto, y tengo un ego muy pequeño, nunca te va a decir, mira, en realidad te puedo dar este tratamiento, pero en realidad no tengo idea de lo que está haciendo. Es casi como magia negra, es casi como un tratamiento vudú. Mira, ok, podemos hacer esta cuestión que aparentemente funciona bien, pero la verdad no tengo la más pájara idea de cómo está funcionando. Pero probemos si quieren. Entonces, con esa seguridad, son muy pocos los pacientes que van a aceptar que, digamos, un tratamiento bajo esas condiciones. ¿Ya? Incluso en aquella época en que los médicos eran dioses, nadie le cuestionaba a un médico si decía, vamos a hacer esto, lo que yo digo que es lo mejor. Pero incluso así, los médicos se sentían a veces, tenían, digamos, dudas de qué tan ético era prescribir un tratamiento que en el fondo yo no tengo idea de lo que está pasando. Desconozco absolutamente qué está ocurriendo, cómo va a reaccionar el paciente, es terra incógnita, no, los asustaba, así se le dan las cosas. A un médico le asustan ese tipo de cosas, ¿ya? Porque su prestigio está en juego. ¿Ya? Mucho más que lo que le pueda pasar al paciente, me preocupa mi prestigio personal. No voy a perder clientes. Eso era un problema. Eso era un problema. ¿Ya? El desconocer el mecanismo de acción, siendo que hay otros tratamientos, tal vez menos exitosos, que yo sí sé cómo funcionan. Entonces me siento más seguro prescribiendo un tratamiento que yo entiendo. Puedo responder preguntas, puedo prever lo que va a pasar y tengo respuestas para lo que va a pasar. Versus una cosa que me estoy embarcando en algo que yo no sé lo que está ocurriendo. Eso es un problema. Otra cosa es que hay teorías, hay muchas. Hay gente que piensa que es que al inocular al paciente con detritos bacterianos, tú estimulas a los macrófagos. Y los macrófagos son los importantes en el proceso. Otra gente, hay otras teorías que dice que no, que lo que pasa es que tú al inocular al paciente con pedazos de bacterias, estás estimulando ciertas familias de linfocitos. Y los linfocitos, que son moléculas muy copuchentas, producen citoquinas. Las citoquinas son mensajeros químicos entre los linfocitos. Y eso gatillan procesos infecciosos, procesos inflamatorios. Y esa es la respuesta importante. Hay gente que dice que no, que todo eso está muy bien, pero en realidad lo que es importante es la fiebre. Hay gente que piensa que la fiebre es el componente principal. Producir fiebre mata las células cancerosas. Y de hecho hay estudios que dicen que las células cancerosas son menos tolerantes a temperaturas elevadas que las células normales. Es una posibilidad. Entonces, es complejo. Eso es un problema. El problema es desconocer qué es lo que está pasando. Otro problema, y tal vez mucho más importante, es la variabilidad en las formulaciones. La receta en sí es simple. Yo cultivo Serratia marcescens, cultivo Streptococcus pyogenes, hasta cierta cantidad, tantos gramos por litro, después yo los filtro, los cuelo, digamos, boto el medio cultivo, me quedo con la pasta de bacterias, las mezclo bien mezcladas, las meto en un autoclave, las cocino en la autoclave por 20 minutos, están totalmente muertas, y después tomo esta sopa, esta pasta de bacterias muertas, y eso se le inyecta al paciente. O sea, en teoría la formulación es muy sencilla. El problema está, y es un problema grave, que uno lo podría mirar a huevo. El problema está que las bacterias, ¿cómo yo puedo dar fe que la Serratia marcescens y que el Streptococcus pyogenes que tengo en mi laboratorio son idénticas a las mismas cepas, a la misma Serratia marcescens y al mismo Streptococcus pyogenes que están en el laboratorio en Nueva York, o en China, o en Timbuktu, o en Moscú, o donde sea? Técnicamente son las mismas bacterias, pero ¿son realmente iguales? Ese es el problema. El problema está en que las bacterias, de acá tienen una fotografía de cómo ustedes ven Salmonella typhimurium. La Salmonella typhimurium es una bacteria prima hermana de la Salmonella typhi. La Salmonella typhi es la que en humanos causa fiebre tifoidea, también conocido como tifus, que es un pésimo nombre porque el tifus es una enfermedad distinta. Ya, pues la Salmonella tifoidea, la Salmonella typhi, es la que a ustedes les produce fiebre tifoidea, que es infección tremenda al intestino que ocurre cuando ustedes comen fruta o mariscos mal lavados.
generalmente es de una enfermedad de verano, cuando empiezan a regar la fruta o empieza a salir el desagüe de las cloacas, con todo lleno de caca que va al mar y después los moluscos filtran esa cuestión, concentran la salmonela, después usted se come la salmonela junto con sus machitas o sus ostiones mal cocinados. Ahora, el problema está en que no es la misma salmonela la que ustedes sacan directamente en terreno, la que está viviendo en la caca, versus la salmonela que ustedes cultivan en el laboratorio. La salmonella typhimurium es un primo hermano de la salmonella typhi, pero esta solamente afecta a ratones. Murium viene de murino, que son los roedores. La salmonella typhimurium causa fiebre tifoidea, pero en roedores, no en humanos. Y por eso se usa como un modelo experimental. La salmonella typhimurium, si ustedes la aíslan directamente de una muestra en terreno, llámese una sequía, una cloaca, la caca con que abonaron las lechugas, lo que sea, ustedes la ven así. La bacteria que tiene todas estas estructuras celulares externas. Y esta, la misma Salmonella typhimurium, crecía en el laboratorio después de un par de generaciones. Se ve distinta, ¿verdad? ¿Qué diferencia ven? Son más largas. Perdón, más fuerte. Son más largas. Ya, tiene una forma distinta y además no expresan estas estructuras externas. No expresan estas, lo se llaman fimbrias. ¿Ya? Lo que pasa es que las salmonelas, todas las bacterias en realidad, todas, cuando ustedes las cultivan en el laboratorio, se ponen flojas. Literalmente se ponen flojas, porque se le están dando todo en bandejas. Están creciendo a una temperatura estable, 37 grados, un medio cultivo extremadamente rico, en que hay de todo, hay aminoácidos, hay azúcar, hay de todo. Entonces las bacterias se ponen metabólicamente flojas, su maquinaria celular se tiende a apagar, expresan menos cosas en la membrana porque no tienen que estar tanteando el medio ambiente, dónde hay aminoácidos, dónde hay azufre, dónde hay amonio. ¿Para qué se están llevando en bandeja a la cama? Entonces las bacterias, una vez que las empiezan a cultivar, empiezan a bajar su agresividad. Por lo tanto, estas bacterias silvestres, si yo se le inyecto un ratón, las voy a matar en 24 horas. Si yo le inyecto estas, que son técnicamente la misma bacteria, pero ya está aclimatizada a crecer en el laboratorio, ha perdido mucha su agresividad y cuando infecta un ratón es probable que ni siquiera lo mate. Entonces, eso se llama, ese proceso de crecer las bacterias en el laboratorio las hace menos agresivas. Se dice que las bacterias, yo al crecer en el laboratorio, se han atenuado. Y un proceso inevitable. Entonces puede ser que en el laboratorio de Sr. Coley eran cuidadosos de usar bacterias recientemente recogidas de campo, de muestras hospitalarias o lo que sea, y estaban constantemente cultivando salmonella, Serratia marcescens y Streptococcus biógenes directamente de muestras. Sin embargo, otros laboratorios son más flojos y no salían a buscar estas bacterias en terreno, sino que se confiaban en las cepas que ya tenían creciendo en el laboratorio desde hacía años. Como las cepas crecidas hace años en el laboratorio se han vuelto atenuadas. Y probablemente cuando yo prepare mi toxina de Coley de bacterias atenuadas, esa toxina de Coley va a ser mucho menos eficiente en provocar una respuesta al sistema inmune y por lo tanto el efecto que va a tener sobre los tumores va a ser mucho menor. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿O alguna pregunta? No, profe. Ya, profesor. Don Diego, démonos. Ya, se entiende entonces. Entonces, es muy importante la formulación, es importante y es difícil. Es difícil comparar la formulación que hago yo de la toxina de Coley, compararla con la formulación que hace el laboratorio del frente. Es muy importante que no se usen bacterias atenuadas. La otra cosa es que había competencia con otras dos técnicas que estaban surgiendo en ese momento, la radioterapia y la quimioterapia. La quimioterapia es tratar los pacientes que tienen cáncer con una sustancia química, con una droga, un fármaco, que es un veneno. Y ese veneno
preferentemente mata las células cancerosas y es menos eficiente para matar las células sanas. O sea, es un veneno selectivo. La otra posibilidad es tratarlos con radioterapia, bombardear a los pacientes con radiación dura, radiación ionizante, rayos X o rayos gamma. Y sabemos que la radiación también destruye preferentemente las células malignas y no es tan dañino para las células normales. Nuevamente, es un tratamiento que es semiselectivo. Ahora, la ventaja de estas dos es que es mucho más fácil dosificarlo. Yo te puedo dar tantos gramos de la droga, y si la droga está bien hecha y hago un análisis control de calidad, yo sé que la formulación es correcta, porque lo que está presente en mi preparación son tantos moles por litro de este fármaco, de esta molécula. No hay duda al respecto. Si yo te voy a tratar con radiación, yo te voy a poner a tantos milibecquereles de radium, y puedo calcular cuánta energía está entregando ese material radiactivo por hora por centímetro cuadrado. Puedo calcular la dosis muy bien. Entonces, acá no hay problema de formulación. Un tratamiento de radioterapia, de quimioterapia hecho en Pekín, por gente competente, por supuesto, es exactamente igual y equivalente al mismo tratamiento hecho en Chile, porque las moléculas son las mismas y la fuente de energía radiactiva es exactamente la misma. Entonces no hay dudas, no hay problema de formulación como la toxina de E. coli, que estamos trabajando con bacterias que pueden estar atenuadas o no estar atenuadas. Entonces los resultados son más predecibles. No dependo de que alguien tenga realmente bacterias frescas en el laboratorio versus bacterias que hayan crecido muchos años. Y no sé de dónde vienen esas bacterias tampoco. Entonces es mucho más seguro, más predecible, aunque no sea tan efectivo. Es mucho más predecible el resultado con quimio y con radio. Además también está la política. En la época que salieron los primeros tratamientos de radioterapia, el director del Memorial Hospital tenía acciones y tenía platita de las minas de radium. Entonces, ¿para qué lado creen ustedes que iba él, cuál tipo de terapia él iba a favorecer? ¿Esta con bacterias, esas cosas cochinas, o esta terapia brillante, elegante, científica, con material radiactivo, que es la ola del futuro, y además por debajo de la mesa estoy recolectando unas luquitas por usar material sacado de mi propia mina? La vida es así, jóvenes. La política juega un rol tremendamente importante en estas cosas. Y finalmente un problema que no es menor, que tiene que ver con la incompatibilidad. Las dos anteriores, la radioterapia y la quimioterapia, son inmunosupresoras. Es decir, cuando yo tomo un paciente y lo trato con radioterapia, o lo trato con quimioterapia, su sistema inmune se va a deprimir. ¿Por qué? Porque no solamente está destruyendo células cancerosas, este tratamiento también destruye células normales, en menor proporción, pero también las destruye. Entonces, todos los médicos cuando hacen quimio o radio, en el fondo van monitoreando al paciente. Cuando el paciente se empieza a morir, literalmente, detienen el tratamiento y lo dejan descansar un par de semanas. Ahí terminamos la primera ronda de radioterapia y de quimioterapia. Que el paciente descanse, se recupere, y después le aplicamos una segunda, una tercera, una cuarta ronda, con descanso entre medio, para que las células normales le den tiempo a recuperarse. Por tanto, una de las consecuencias de la radio y de la quimio es que los pacientes se inmunodeprimen, y hay que cuidarlos porque si no se pueden enfermar de cualquier cosa, porque su sistema inmune está en el suelo. Por lo tanto, yo no puedo combinar el tratamiento de toxina de E. coli con ninguno de los dos anteriores, porque la toxina de E. coli depende de un sistema inmunológico robusto. Porque lo que yo estoy buscando con la toxina de E. coli es estimular el sistema inmune y que esa respuesta inmune destruya el tumor. Entonces, si yo trato con toxina de E. coli, no puedo combinarlo con radio o con quimio. Son incompatibles. Entonces el médico tiene que elegir. Lo trato con radio al paciente, con quimio, que conozco, le puedo explicar al paciente qué es lo que va a ocurrir. Conozco el efecto, que yo espero un efecto, sé las probabilidades de que esto funcione, conozco las complicaciones que puede producir, entiendo el mecanismo. O la alternativa, le doy la toxina de E. coli, no los puedo combinar, es uno u otro, hay que decidirse ahora, porque después ya no puedo cambiar, ¿verdad? Y le aplico este tratamiento que no sé si va a funcionar bien, porque la toxina de E. coli no la preparo yo, la prepara alguien en alguna parte, desconozco cómo funciona y ya estoy embarcado en este camino. ¿Qué hago?
¿Qué harían ustedes? Obviamente que irse a la segura y apostar por la radio o por la quimio. Así de simple. Bueno, y la política ya la mencioné. Bueno, este es un buen momento para hacer una pequeña pausa, jóvenes. Tenemos 10 minutos de descanso. Voy a aprovechar acá para pasar un aviso, para pasar dos avisos en realidad. En este momento veo 31 de 40 están conectados, es una buena cantidad, más de la mitad. Dos avisos. El primero, les recuerdo, jóvenes, que el taxímetro está corriendo. Por lo tanto, es su responsabilidad, estoy con hipo, contactarse con sus profesores tutores para que los guíen en sus temas de seminario y proyectos. Puede ser que este tema se trabaja dos veces, primero con seminario y después se trabaja con proyectos de investigación. Entonces, ustedes tienen la pelota está dando bote en su cancha. Es responsabilidad de ustedes contactarse con sus profesores, conversar de los temas, aclarar las dudas y compartir material. Yo ya con uno de mis grupos se contactó conmigo, tuvimos una videoconferencia el lunes, conversamos, respondí sus dudas y les envié material para que empiecen a trabajar y estudiar. De los otros grupos que trabajan conmigo, no soy absolutamente nada. Yo no voy a tocarles el timbre ni contrarles la puerta para recordarles. Ya les recuerdo que el primer avance tiene que ser entregado a principios de mayo, o a mediados de mayo. Les queda un mes o un poco menos. El tiempo está corriendo, ustedes verán. Les recuerdo también que un porcentaje, un 25% de la nota, está en la responsabilidad y el esfuerzo objetivo que vamos a medir en ustedes. Es decir, que tanto han mandado correos, se han pedido reuniones, se han pedido que se les mande material. Todas esas cosas se están anotando, se están evaluando. ¿No? Para que ustedes sepan que eso es parte de la nota final. Eso es un tema. El otro tema que es relacionado es que tengo el caso de un estudiante, los grupos están conformados, tengo un estudiante que quedó guacho, entre comillas. Ahora, el problema, y lo he repetido varias veces, y lo voy a volver a repetir por última vez, es que ya tenemos 12 grupos conformados. No podemos tener 13, simplemente, lamentablemente, porque en el semestre ya no hay más días, ni más horas, ni más fechas disponibles. Tenemos suficientes sesiones para que presenten 12 grupos. Solamente 12, no hay más. Por lo tanto, este estudiante no puede crear un 13º grupo por sí solo, ¿no? Y además que tampoco es justo que una persona trabaje sola, encuentro yo, si se puede trabajar en equipo. O trabajar en equipo, y ustedes se van a dar cuenta cuando sea científico el día de mañana, que no implica trabajar con gente que me caiga bien. Implica hacer un equipo eficaz en el cual se potencian las habilidades de cada uno, en forma sinergizando. Y por eso no tengo por qué tener una vida social con esta otra persona, ni tengo necesariamente que ser amigo de esta persona. Simplemente que hay que aprender a trabajar juntos. La ciencia es colaborativa, y muchas veces usted va a tener que colaborar incluso con gente que les cae mal. No estoy diciendo que sea el caso acá, lo que estoy diciendo es que hay que separar las aguas. Entonces, este joven me dijo que había contactado a algunos grupos, esos grupos lo habían rechazado. Jóvenes, yo no me quiero meter en peleas de kindergarten, no me corresponde a mí, solucionar problemas personales, pero les voy a decir una cosa, y esto obviamente he conversado, no voy a mencionar nombres, no corresponde, solamente lo siguiente: yo espero que de aquí al lunes, su representante me informe que el problema está resuelto y que este estudiante está ahora incorporado a un grupo, me da lo mismo cuál. Si eso no ha ocurrido aquí el lunes, yo simplemente voy a agarrar la lista, voy a agarrar 2 dados y los voy a tirar al azar, y el número que salga, 7, 8, 5, 2, no sé, no tengo idea el número que salga, es el número al cual este estudiante se va a sumar, punto. Y no voy a aceptar reclamos de nadie de ninguna especie. Pues si ustedes no son capaces de organizarse, lo voy a tener que organizar yo a la fuerza. Así que la pelota está dando bote, como le dije, en su lado a la cancha, y ustedes verán cómo lo resuelven, si no lo resuelvo yo. Bien. Nos quedan 6 minutos y nos vemos 6 minutos más. Voy a tomar un cafecito. Bien, jóvenes, continuamos. Entonces, ¿en qué estamos hoy? ¿En qué estamos hoy día? Aparte de todo esto, sabemos que la toxina de cole es eficaz, si se administra bien y se prepara bien.
que tiene muy bajo riesgo, si se prepara bien y se administra bien, pero que por razones históricas, de política, de desconocimiento y algunas limitaciones técnicas, como la incompatibilidad con otras terapias, cayó completamente en desuso y en desgracia, o digamos, literalmente desapareció del mapa. A pesar de que las estadísticas demuestran de que para muchos, no para todos, pero para muchos tipos de cáncer, el tratamiento con la toxina de Coley es igual o más eficaz incluso que el tratamiento con quimio o radioterapia. ¿No? Hay ciertos tipos de cánceres que son absolutamente recalcitrantes al tratamiento convencional, como por ejemplo los tumores cerebrales de tipo glial. O sea, usted tiene, ni Dios lo quiera, tiene la mala suerte de tener un tumor de cerebro, y no es un tumor que no sea de tipo neuronal, sino que de células de tipo glía. Es decir, las células que no son células que transmiten la información, son las células que metabólicamente apoyan a las neuronas, que es la neuroglia o glía. Lamentablemente la predicción es muy mala, o sea, no tiene tratamiento. La quimioterapia no le hace ni cosquillas, porque estas células están llenas de bombas, de transportadores, que en cuanto una droga antineoplásica penetra, la célula escupe de vuelta al medio. Entonces, la quimioterapia no las toca, y son extremadamente recalcitrantes también a la radioterapia, por lo tanto, no tienen tratamiento. Y es prácticamente una sentencia de muerte sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, para ese tipo de cosas, la toxina de Coley es infinitamente superior, pero lamentablemente ha caído en desuso, y en el olvido, a pesar de que puede ser excelente e incluso mejor que los tratamientos que usamos en la actualidad. Y el problema está nuevamente en que seguimos teniendo importantes lagunas en nuestro conocimiento de cómo está actuando esta preparación. Sabemos hoy en día, sabemos mucho más que lo que sabíamos antes de todas maneras. Hoy en día parte de la explicación, parte de nuestro entendimiento, está en la activación del sistema inmune por esta preparación. Sabemos que la toxina de Coley, lo que está presente ahí, estimula fuertemente a las células del sistema inmune, específicamente algunos tipos de linfocitos y también a los macrófagos, a través de receptores que se llaman los Toll-like receptors, que están acá, TLR, T-O-L-L, Toll-like receptors, que son en el fondo sensores de alerta temprana que tienen los linfocitos y los macrófagos del sistema inmune, que están constantemente tomando muestras del medio ambiente para detectar cualquier cosa extraña. Y estos receptores son activados muy potentemente por moléculas que son específicamente bacterianas. Es una alarma muy potente para estas células, que son, entre otras cosas, fragmentos de DNA pequeños que son ricos en guanina citosina, citosina guanina o CpG. P es el enlace fosfodiéster entre citosina y la guanina. Normalmente nosotros, los humanos, que tenemos secuencias ricas en citosina y guanina, están metiladas, la citosina está metilada, pero en las bacterias no lo está. La citosina no está metilada, y por lo tanto, cuando los Toll-like receptors encuentran citosina guanina sin metilar, eso automáticamente activa los receptores y envía señales al interior de esa célula. Lo mismo con ciertos ácidos grasos que son específicos para microorganismos, como el ácido lipotecoico o los lipopolisacáridos, que es una combinación son moléculas muy largas de azúcares que solamente ocurren en la pared bacteriana. Y estas fimbrias, esta especie como de hilitos que les mostré en la fotografía con Salmonella typhimurium silvestre, estas fimbrias son extremadamente ricas en lipopolisacáridos y ácido lipotecoico. Por lo tanto, está presente mucho más abundante en las bacterias silvestres que en las bacterias atenuadas. Y por lo tanto, hay una explicación de por qué porque algunas formulaciones no andan bien, y es porque están trabajando con cultivos que son muy pobres en estas moléculas. Entonces, mientras más de esto expresan las bacterias, más potente va a ser la activación del sistema inmune. Eso es parte del asunto. Entonces, acá están los Toll-like receptors, que pueden unir, en este caso, ácido lipotecoico o LPS u otras cosas, y esto produce una activación de estos receptores. No me voy a meter en el detalle porque ustedes todavía no han visto estos mecanismos de transducción de señal, pero no importa. El hecho es que acá se activan un montón de moléculas intermediarias que eventualmente la señal llega al núcleo. Y cuando la señal externa llega al núcleo, esto gatilla entre estas células del sistema inmune distintas respuestas. En primer lugar, gatilla la proliferación. Estas células van a empezar a dividirse rápidamente para tener más.
más linfocitos, más macrófagos, ¿verdad? Más que pueden ir a la pelea y activarse. La otra cosa también se produce una expresión elevada de citoquinas. Las citoquinas son estas moléculas que usan los linfocitos para comunicarse entre ellos y montar ataques. Los linfocitos se organizan para ir y atacar un sitio mandándose mensajes químicos en forma de citoquina. También producen inflamación. Cuando las citoquinas se liberan en algunos sitios particularmente, se produce inflamación porque los vasos sanguíneos se abren, se dilatan y eso permite la salida de fluido desde el capilar hacia el tejido intersticial. Eso produce la inflamación. Y al abrirse los capilares, eso permite que los linfocitos y los macrófagos puedan salir del sistema circulatorio y meterse en el tejido infectado. Otra cosa también que hace la citoquina es que elevan el metabolismo de las células en esa región. Por lo tanto, la temperatura se eleva. Por eso que siempre en un sitio de infección está más caliente que el resto del tejido. Hay un fenómeno localizado de inflamación, de elevación de temperatura, de infiltración de linfocitos y macrófagos. Se están produciendo un montón de citoquinas que son tóxicas para todo lo que esté en esa área. Es una zona de muerte, es un campo de muerte donde hay una tormenta de citoquinas. En esa región, que ojalá no sea en esa región de ahí, se están liberando un montón de sustancias que son letales para las células que las reciban. Y de esa manera el sistema inmune combate infecciones y también está combatiendo cánceres. Eso. De hecho, y esto se lo cuento de pasado, pero es el tema de otro seminario que está trabajando otro grupo, en el cual hay evidencia muy buena de que nosotros estamos permanentemente, nosotros como seres humanos y como mamíferos, estamos constantemente desarrollando microcánceres en nuestro organismo, en todos lados, permanentemente. Siempre hay una célula que se vuelve loca y se vuelve un mini dictador y comienza a producir un pequeño imperio, dividiéndose rápidamente y ya no responde a las señales superiores. Se crea un microtumor. Y ese microtumor, el 99,9% de las veces es eliminado por el sistema inmune, mediante un mecanismo similar a este. El sistema inmune detecta este microtumor, llega ahí y decide eliminar, fuerza a todas las células que tienen sector a hacer harakiri y las mata. De esa manera estos cánceres se mantienen a raya antes de que se vuelvan clínicamente significativos. Y es por eso que la gente que está inmunosuprimida, ya sea por ejemplo, que tiene VIH y el VIH se transformó en SIDA, o está inmunosuprimida por algún tratamiento farmacológico, porque tiene una enfermedad autoinmune y hay que apagar el sistema inmune, o porque recibe un trasplante y el sistema inmune está en pie de guerra contra ese órgano que fue donado por una persona que no es un donante idéntico, ¿verdad? Y que quiere rechazar ese órgano, hay que darle drogas inmunosupresoras. En toda esta gente que está inmunosuprimida, la probabilidad de desarrollar un cáncer se duplica o más. Lamentablemente, eso es cierto. Si usted recibe un trasplante de riñón, por ejemplo, su probabilidad de desarrollar un cáncer es más que el doble que una persona que no ha tenido un trasplante renal o cualquier tipo de trasplante. Y eso es porque estamos apagando el sistema inmune y eso le da mayor oportunidad a estos microcánceres de poder proliferar y crear un cáncer agresivo. Entonces, aparentemente la toxina de Cole estaría explotando, se estaría aprovechando, estaría intensificando esta respuesta normal del sistema inmune de mantener a raya y eliminar los tumores cuando son pequeños. Si ya tenemos un cáncer descontrolado, bueno, le damos toxina de Cole para amplificar la respuesta del sistema inmune y que vaya y que mate activamente este tumor que ya es grande. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Pero hasta el día de hoy todavía hay, digamos, probablemente esto no sea toda la explicación. Probablemente se requieren más cosas. Probablemente hay gente y hay buena evidencia de que piensa que claro, la toxina de Cole es destruir los tumores en parte por este mecanismo que estoy describiendo, que es la activación del sistema inmune a través de los Toll-like receptors, pero hay gente que cree que además de eso, que esto es cierto, esto es innegable, pero hay otras cosas adicionales que potencian este efecto. Uno de ellos es que hay gente que cree que la toxina de Cole efectivamente tiene toxinas. Dentro de toda esta sopa de arterias muertas también hay moléculas que son tóxicas y esas moléculas tóxicas van a destruir preferentemente las células cancerosas.
y es perfectamente razonable y perfectamente posible. Todos ustedes han escuchado que de repente salen ahí noticias que después desaparecen. Se ha descubierto que el veneno del alacrán puede curar cierto cáncer, que el veneno de la araña rincón ataca tal cáncer. Y probablemente es cierto. Ya, hay muchas toxinas que son preferentemente más dañinas y más agresivas para las células cancerosas que para las células normales. Yo estoy seguro digamos que es cierto. Ahora, generalmente eso no es suficiente para destruir un cáncer. ¿Ya? Hay que combinar más cosas. Entonces la toxina E. coli es un ejemplo en el cual ustedes tienen un mecanismo que estimula el sistema inmune para destruir el cáncer y a eso se le suma toxinas que también son preferencialmente agresivas para las células cancerosas. Hay gente que dice que además de esto también la fiebre es importante. El hecho de que el paciente se le sube la temperatura, cada vez que usted sube la temperatura en un paciente y la respuesta y la fiebre, por eso es una respuesta fisiológica normal. Hoy en día, lamentablemente, tenemos la mala costumbre que cada vez que nos da fiebre nos tomamos algo para bajar la fiebre. Tengo fiebre, me tomo una aspirina. Tengo fiebre, me tomo un diclofenaco. Tengo fiebre, me tomo un ibuprofeno. Tengo fiebre, me tomo un paracetamol. O lo que tenga. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué tenemos fiebre? ¿Por qué nos da fiebre cuando tenemos un resfrío, una gripe o lo que sea? ¿Por qué nos da fiebre? Porque la fiebre es un mecanismo de respuesta del organismo. Ustedes suben la temperatura, estresan a las células. Y normalmente las bacterias se estresan más que las células humanas frente a la temperatura. Por lo tanto, están dañando las bacterias y están ayudando a controlar la infección con la fiebre. Las células infectadas con virus son mucho más sensibles a la temperatura alta que las células no infectadas. Por lo tanto, con la fiebre van a destruir mucho más rápido las células infectadas con virus que las células sanas. Las células cancerosas son mucho más sensibles a temperatura elevada que las células normales. Entonces, la verdad es que uno debería dejar que la fiebre esté, porque es un mecanismo de defensa natural del organismo. Entonces, tal vez no sea sano. Bueno, si la temperatura se dispara por encima de los 42 grados, nos vamos a morir. Entonces, hay que controlarla. Pero mientras la temperatura esté debajo de los 40, yo diría, dejen la fiebre tranquila. Déjenla. Porque es parte del mecanismo de defensa natural del organismo. Hoy en día la tendemos a cortar porque la fiebre te hace sentirte mal, te da escalofrío y transpira y es desagradable. Cortémosla. Pero a lo mejor no es tan bueno. Bien, entonces, esa es la situación actual. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, la verdad es que en este momento la terapia de E. coli todavía existe, pero ha sido relegada a los páramos ahí, al borde de la civilización. La toxina E. coli hoy en día se considera terapia experimental. Terapia experimental. Lo cual significa que si alguien quiere tratarse con toxina E. coli o lo hace en su propia casa, cuenta y riesgo propio, o sea, nadie me impide a mí fabricar toxina E. coli en mi casa, en mi laboratorio privado, e inyectármela yo. No hay ninguna ley contra eso. ¿Ya? Ahora, que encuentre un médico que lo supervise es mucho más difícil, pero lo pueden hacer por cuenta propia. Y en algunos hospitales se permite bajo la aprobación del comité de ética, el comité médico, la junta de médicos, hay un montón de papeles que llenar, y entre ellos el consentimiento informado del paciente, en fin, hay mucho papeleo, pero en algunos hospitales se puede hacer como una terapia experimental. Y lamentablemente, cuando llegamos a la etapa de terapia experimental, el paciente ya está tan mal, está tan hecho pedazo que las probabilidades de que se sane son cada vez menores. Ustedes saben que acá no hay misterio. Mientras antes pillamos el cáncer y antes lo tratamos, mejores son las probabilidades de sobrevida y de cura. Finalmente las terapias experimentales se dejan al final, que yo considero que es un error. Pero bueno, es parte de la decisión de cada individuo. Ahora, esto es tan complejo que ustedes incluso tienen que pedir permiso en un hospital para que si a mí me da fiebre con la toxina E. coli, tiene que ir explicitado y autorizado por la junta médica de que no se me baje la fiebre. Porque ustedes están en un hospital en cualquier parte, les da fiebre por lo que sea, están en un hospital por el motivo que sea y les da fiebre, automáticamente va a ser la enfermera a darle un paracetamol, lo que sea, para bajarle la fiebre. ¿Por qué? Porque ustedes pueden demandar al hospital porque no me bajaron la fiebre. Así de complicada es la cosa hoy en día. Entonces, si ustedes quieren hacer terapia con coli, llegamos hasta el absurdo de tener que, en alguna parte, dejar explicitado que ustedes no van a demandar al hospital por que el hospital los mantenga con una fiebre elevada, porque se considera que es parte del tratamiento, es parte de la terapia.
Entonces, imagínense la fiesta que hay de abogados y papeles detrás de todo esto. Pero el hecho es que, bajo las condiciones adecuadas, se puede hacer, ¿ya? Y de hecho hay distintas compañías. Está, por ejemplo, una compañía canadiense que se llama MDVax, que el año 2005 comenzó a fabricar nuevamente la toxina de Coley, ¿verdad? Y han tenido, en diversas pruebas clínicas, han tenido buenos resultados, ¿ya? Lamentablemente no tan buenos como le gustaría, nuevamente porque se considera prueba clínica y las pruebas clínicas generalmente se dejan para el final. Cuando el paciente ya no le funcionó la quimioterapia, ya no tiene opción de cirugía, la radioterapia ya no tuvo efecto y estamos ya peleando las últimas cartas, quemando los últimos cartuchos, recién entonces los pacientes llegan a hacer estas pruebas clínicas y ya están muy deteriorados de salud y el cáncer está tan avanzado que es poco probable que esto sea curativo, ¿verdad? Pero estamos avanzando. Y otras compañías también han decidido volver a la forma más primitiva de la terapia, que es usar bacterias vivas. No solamente bacterias muertas, o sea, no solamente la formulación de Coley estándar, sino que volver a las bacterias vivas. Pero, pues, ¿pero cómo esto me va a matar? Sí, pero, digamos, estas bacterias han sido genéticamente manipuladas para que solamente sobrevivan dentro de los tumores. Perfecto, acabo de leer ¿cómo se llama? El chat, así que yo voy a sortear nomás, y que será lo que Dios quiera. Eso. Entonces, vale, francamente no entiendo qué es lo que está pasando, pero bueno, no me voy a meter acá. No me corresponde a mí, pero si la cosa, capaz que llegue a la escuela eventualmente el tema, digamos, yo no tengo por qué meterme en los temas que no son personales y privados, que no son míos, pero por favor, es un problema de fondo que se trata en la escuela. Bien, entonces una posibilidad es volver a células vivas. Ahora, usted dice, bueno, si los pacientes antes se morían con las células vivas, pues la infección salía de control. Cierto, pero hoy en día tenemos varias herramientas. Primero que nada, tenemos herramientas que antes no existían, que son los antibióticos. Los antibióticos pueden controlar una infección que se salga de control. Eso antes no se podía. Ahí tenemos margen de seguridad. Y esto bajo la teoría que la terapia de Coley con células vivas, como células están vivas, la respuesta inmune va a ser aún más agresiva que con estos desechos de células muertas. Y la otra, que estos hechos de experimentos con Salmonella typhimurium, en los cuales estas bacterias han sido manipuladas genéticamente, no da lo mismo el detalle, pero han sido manipuladas genéticamente para que estas células solamente puedan sobrevivir dentro de una masa tumoral y no sobrevivan fuera del tumor. Entonces es importante que estas bacterias genéticamente modificadas se inyecten directamente en la masa tumoral, ¿ya? Y solamente, como es acá, con Salmonella typhimurium, solamente sobreviven 24 horas en la sangre. Si se inyectan el tumor, ahí sí sobreviven y ahí pueden destruir los tumores porque ahí son capaces de permanecer un tiempo largo, ¿no? Y además estas bacterias han sido genéticamente modificadas porque algunas de ellas expresan una proteína que se llama azurina. Tengo tiempo, así que lo que pasa es que, no sé si ustedes lo han estudiado, pero lo van a estudiar, se los aseguro. El cáncer es una enfermedad genética. Las células se vuelven cancerosas a través de múltiples etapas de mutaciones. Una célula normal no es que mañana se despierte y es cancerosa. Eso no pasa. La célula va mutando y cada etapa, cada mutación es un paso que la acerca a lo que se llama un fenotipo transformado, una célula ya cancerosa. Hay células precancerosas, en proceso de ser precancerosas, semicancerosas y finalmente una célula 100% cancerosa. Son muchas mutaciones que tienen que ocurrir en el camino es largo. Por lo tanto, las células se van alterando gradualmente hasta que finalmente se transforman en células cancerosas. Una de las cosas que tiene que ocurrir en el proceso es que hay ciertos genes que se tienen que sobreactivar. Genes que estimulan la proliferación. Genes que son el acelerador de la célula. Esos genes se llaman protooncogenes. Y cuando yo muto un protooncogen, onco significa cáncer, proto es previo, entonces son genes precancerosos, que en realidad su función no es generar cáncer, su función es estimular la división celular. Pero si esos genes yo los hiperactivo,
al mutarlo, se transforman en oncogenes, que son genes que producen cáncer, porque estimulan la división celular. Y por otro lado, hay una familia de genes que son los que hacen de freno, que se llaman supresores de tumores, porque su función en la vida normal es frenar la división celular. Entonces una célula es como su autito. Ustedes, cuando el auto se mueve, cuando por una parte aceleran y simultáneamente sueltan el freno, ahí el auto se mueve. Si ustedes llegan a la luz roja, sueltan el acelerador y pisan el freno. De ahí el auto se detiene. En las células pasa lo mismo, acelerador y freno. Para que una célula se vuelva cancerosa tienen que pasar dos cosas. El acelerador tiene que quedar pegado a fondo y el freno se tiene que echar a perder. Cuando pasan las dos cosas, la célula se vuelve cancerosa. Entonces, hay gente que ha investigado que uno de los supresores de tumores más importantes se llama P53. Es una proteína que se llama el guardián del genoma. Esta proteína P53, mediante sus ayudantes, está escaneando el genoma y cuando detecta que hay muchas mutaciones acumuladas, dice, esta cuestión se acabó, la célula se divide más, se acabó la división celular, se bloquea completamente y esta célula, señores, se mete el botón de autodestrucción. Y esa célula se autodestruye, hace harakiri y se va. ¿Por qué? Porque está tan mutada que ya representa un riesgo para el organismo. Normalmente las células cancerosas no se autodestruyen porque P53 está mutado y está inactivado. Por eso que estas células pueden dividirse sin control, porque además tienen mutados los oncogenes y está con el acelerador pegado a fondo. Pero si en esas células yo logro resucitar P53, la célula se va a frenar. Pues, aunque yo tenga el acelerador pisado a fondo, si piso el freno, no voy a ir a ninguna parte. Se va a quemar el motor, se va a romper todo, pero no me voy a mover. Entonces, estas bacterias, estas tifimurium, han sido genéticamente manipuladas para expresar una proteína que se llama azurina. Y la azurina lo que hace es que resucita o reactiva P53. Entonces, si yo infecto a un paciente, ahora estoy hablando de infectar, pues son células vivas. Si tengo un paciente que tiene un tumor y yo le inyecto el tumor con estas bacterias por una parte van a generar una respuesta inmune, que es lo que busca la respuesta tipo Coley. Vamos a crear una respuesta inmune que va a ir hacia el tumor, ¿verdad? Y va a tratar de destruirlo. Y por otra parte, esta bacteria ha sido genéticamente modificada para que solamente pueda sobrevivir dentro del tumor. Si la bacteria se escapa, no va a sobrevivir, va a permanecer viva solamente en el tumor, manteniendo la infección en el tumor. Esto va a ayudar a destruir el tumor, además de lo que es el sistema inmune. Y además, estas bacterias están produciendo la azurina, que es una proteína, que yo espero que difunda dentro del tumor y reactive P53 y frene el tumor. Entonces, estoy atacando el tumor por tres lados distintos. Estoy frenando la división celular mediante la azurina que reactiva P53, la infección está ayudando a destruir las células y la respuesta inmune generada por la infección está ayudando a destruir el tumor. Estas tres cosas combinadas, se postula, va a ser mucho más eficiente que la toxina E. coli tradicional, que solamente lo hace por vía de estimular la respuesta inmune. ¿Bien? Y voy a saltar esto acá. Y, digamos, la experiencia, digamos, ha sido, hasta el momento, en modelos animales ha sido buena. De hecho, su modelo, se fueron al tiro en modelo duro, se fueron a ratas que tenían glioblastoma, este tumor cerebral que es absolutamente intratable, que es 100% letal y que no tiene ningún tipo de tratamiento. En su grupo de estudio, de 36 ratas, 7 fueron curadas completamente. Eran 7, bueno, 7 es como un 25%. Ok, pero un 25% es infinitamente mejor que un 0% que lo que les ofrece la terapia convencional. Y esto son pruebas clínicas, esto todavía no ha sido refinado, simplemente experimentar con lo que tienen. Esto todavía podría ser mejorado. Entonces, yo diría que hay una luz de esperanza. Yo diría que hoy en día ya es hora de que volvamos y reexaminemos seriamente la terapia de Coley como una alternativa viable, tal como se formuló originalmente, pero ahora con bacterias, sabiendo cómo formularla correctamente, entendiendo el problema de las bacterias atenuadas. Y por otro lado, está la posibilidad de expandir y modificar la terapia tradicional usando estas bacterias genéticamente modificadas que pueden potenciar la acción de la toxina E. coli tradicional.
Entonces yo diría que hay luz de esperanza. Es un camino que se debe, a mi juicio, analizar e investigar seriamente. Bien, estamos en la hora, jóvenes. O sea, todavía quedan un par de minutos, pero yo ya no tengo nada más que agregar. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, muy bienvenida. De lo contrario, lo dejamos hasta acá. Bien, si no hay nada, jóvenes, que tengan muy buen día, muy bonito. Yo me comunico con ustedes con la decisión con respecto al grupo y por favor pónganse en contacto con sus profesores guía. No dejen pasar esta semana, por favor. Eso. Chao, que estén- Vale, cuídense. profe. Que esté Chao. bien. profe. Chao, que esté bien. Gracias, profe. Muchas Chao, gracias. profe. Que esté bien. Chao, chao. Chao.